Era el 30 de enero de 1991. En algún punto del desierto iraquí, a más de 20.000 metros de altitud, dos aviones de combate soviéticos aceleraban en silencio hacia la frontera con Irán. Sus pilotos sabían que lo que estaban a punto de hacer nunca antes se había intentado. Sabían también que probablemente no habría una segunda oportunidad. Su objetivo era el avión de caza más letal jamás construido por los Estados Unidos, el F-15 Eagle, considerado invencible en combate aéreo. Ningún piloto enemigo había logrado derribarlo en toda la historia. Esa noche, dos iraquíes iban a intentar cambiar ese hecho para siempre. Para entender por qué ese momento fue tan extraordinario, hay que retroceder décadas atrás, hasta los años más oscuros y tensos de la Guerra Fría, cuando dos superpotencias competían no solo por territorio o ideología, sino por demostrar cuál de las dos era capaz de construir la máquina de guerra más devastadora que el mundo hubiera visto jamás. A principios de la década de los 60, los ingenieros soviéticos del Bureau de Diseño Mikoyan recibieron una tarea que parecía casi imposible. Los servicios de inteligencia del Kremlin habían obtenido información alarmante. Estados Unidos estaba desarrollando un bombardero estratégico de alta altitud capaz de penetrar el espacio aéreo soviético a velocidades que ningún interceptor existente podía igualar. El proyecto se llamaba XB-70 Valkyrie y su velocidad de crucero superaba los 3.000 kilómetros por hora. Los soviéticos necesitaban urgentemente un avión capaz de alcanzarlo, cazarlo y destruirlo antes de que llegara a sus ciudades. El resultado de ese desafío fue el MiG-25, al que la OTAN bautizó con el nombre en clave Foxbat. Cuando este avión realizó su primer vuelo en 1964, sus características técnicas provocaron incredulidad en Occidente. Pesaba más de 34.000 kilogramos en configuración de combate. Sus dos motores Tumansky R-15 eran capaces de propulsarlo hasta alcanzar una velocidad máxima de Mach 2.8, lo que equivalía a casi 3.000 kilómetros por hora, convirtiéndolo en uno de los aviones militares más rápidos que jamás había existido. Podía operar a altitudes superiores a los 24.000 metros, donde prácticamente ningún otro avión de la época podía seguirlo. Su armamento principal era el misil R-40, una bestia de 400 kilogramos capaz de destruir cualquier objetivo aéreo en un radio de acción que ningún misil occidental podía igualar en esa época. Cuando en 1970 el MiG-25 entró oficialmente en servicio en las fuerzas aéreas soviéticas, los analistas militares estadounidenses entraron en un estado de alarma genuina. Las fotografías de satélite mostraban un avión enorme, de alas en flecha pronunciada, con dos toberas masivas que escupían llamas anaranjadas en cada despegue. Durante años, la CIA y el Pentágono no supieron exactamente de qué era capaz. Las estimaciones más pesimistas sugerían que el Foxbat era extraordinariamente maniobrable además de rápido, lo que lo convertía en una amenaza sin respuesta posible. Esa amenaza tiene un nombre y una fecha exacta. En 1973, durante la guerra del Yom Kippur entre Israel y una coalición de estados árabes, los MiG-25 egipcios realizaron misiones de reconocimiento sobre el Sinaí a altitudes y velocidades que los F-4 Phantom israelíes, los mejores cazas occidentales disponibles en ese momento, simplemente no podían interceptar. Los pilotos israelíes lanzaron misiles AIM-9 y AIM-7 contra los Foxbats en fuga y no lograron impactar en ninguno. El Foxbat cruzaba el cielo con total impunidad. Washington recibió esos informes y tomó una decisión. Necesitaban un avión diseñado específicamente para destruir al MiG-25. Ese avión ya estaba en desarrollo. McDonnell Douglas llevaba años trabajando en un proyecto que en los pasillos de la Fuerza Aérea estadounidense se describía con una sola frase: construir el mejor caza aire-aire que el dinero pudiera pagar. El resultado fue el F-15 Eagle, que realizó su primer vuelo en 1972 y entró en servicio en 1976. A diferencia del Foxbat, el Eagle no fue diseñado para ser el más rápido ni el más alto, sino para ganar en combate a corta y media distancia.
exactamente donde el MiG-25 era más vulnerable. Sus motores Pratt y Whitney F-100 le daban una relación empuje-peso superior a 1, algo revolucionario para la época, lo que significaba que podía acelerar verticalmente sin perder velocidad. Su radar AN/APG-63 era capaz de detectar y rastrear múltiples objetivos simultáneamente a distancias que el radar del Foxbat no podía igualar. Su capacidad de maniobra a baja y media altitud era sencillamente superior en todos los aspectos medibles. Y sin embargo, nadie sabía con certeza qué ocurriría si ambos se encontraban de verdad en combate. Durante 2 décadas, el enfrentamiento entre el Foxbat y el Eagle fue solo teórico, el tema favorito de los analistas militares, de los pilotos de pruebas y de los estrategas de la OTAN. Ese escenario hipotético estaba a punto de convertirse en realidad en el cielo del desierto iraquí, sobre un país en llamas, en la guerra más televisada de la historia hasta ese momento. El 17 de enero de 1991, a las 2:47 de la madrugada, hora de Bagdad, los primeros misiles Tomahawk cruzaron el cielo iraquí. En cuestión de horas, la capital quedó envuelta en humo y explosiones. La operación Tormenta del Desierto había comenzado, y las fuerzas aéreas iraquíes se enfrentaban de golpe a una realidad que sus generales habían intentado ignorar durante meses. No estaban preparadas para este tipo de guerra. El problema no era solo tecnológico, era estructural. La Fuerza Aérea de Saddam Hussein contaba sobre el papel con más de 700 aviones de combate, una cifra que sobre el papel impresionaba. Sin embargo, la mayoría de sus pilotos tenían una formación táctica limitada, con pocas horas de vuelo en condiciones de combate real. Los sistemas de control aéreo iraquíes dependían de infraestructuras fijas que fueron destruidas en las primeras horas del conflicto. Sin comunicaciones fiables, sin radares operativos y sin capacidad de coordinar operaciones complejas, la aviación iraquí quedó ciega desde el primer día. Los primeros intentos de respuesta fueron un desastre. Varios cazas iraquíes despegaron en las horas iniciales del conflicto, intentando interceptar los aviones de la coalición, y fueron derribados antes de poder establecer siquiera un contacto visual con sus objetivos. Los pilotos estadounidenses describieron esos encuentros como encuentros completamente unilaterales. Los iraquíes subían, los radares de los Eagles los detectaban a gran distancia, los misiles AIM-7 Sparrow se lanzaban desde fuera del alcance visual, y los cazas iraquíes desaparecían de las pantallas antes de saber que estaban siendo atacados. En los primeros 3 días de guerra, la coalición derribó más de 35 aviones iraquíes sin perder ninguno propio en combate aéreo. El 19 de enero, Saddam Hussein tomó una decisión que reflejaba la magnitud del desastre. Consciente de que mantener sus aviones en el aire equivalía a destruirlos, ordenó que los activos aéreos más valiosos fueran resguardados en búnkeres subterráneos reforzados. La idea era conservarlos para una fase posterior del conflicto, cuando las condiciones pudieran ser más favorables. Sin embargo, la coalición anticipó exactamente esa maniobra. Los cazabombarderos F-111 y los F-A-18 comenzaron a atacar sistemáticamente los hangares y refugios subterráneos iraquíes, usando bombas de penetración diseñadas específicamente para destruir instalaciones enterradas. En apenas 10 días, 117 aviones iraquíes fueron destruidos en tierra, dentro de sus propios refugios, sin haber tenido oportunidad de despegar. Ante esa hemorragia de material, Hussein tomó una segunda decisión, aún más desesperada. Ordenó la evacuación de una parte de su flota aérea hacia Irán. La idea era cruzar la frontera, poner los aviones a salvo en territorio neutral y recuperarlos una vez terminado el conflicto. Era una solución humillante, pero parecía ser la única forma de salvar algo. El problema era que entre los aeródromos iraquíes y la frontera iraní había un obstáculo que nadie en el alto mando de Bagdad había logrado resolver. Una barrera continua de F-15 Eagles patrullando día y noche a lo largo de toda la línea fronteriza. Esa barrera no era improvisada. La coalición había establecido rotaciones continuas de Eagles en esa zona específicamente
para interceptar cualquier intento de evacuación. Los pilotos estadounidenses tenían órdenes claras. Cualquier avión militar iraquí que intentara cruzar hacia Irán debía ser destruido. Y cumplieron esas órdenes con una eficiencia demoledora. En los días siguientes, decenas de aviones iraquíes que intentaron huir fueron derribados antes de alcanzar la frontera. Cazas MiG-21, MiG-23, Mirage F-1 y Sukhoi 22 cayeron uno tras otro bajo los misiles de los Eagles. La frontera iraní, que debía ser una vía de escape, se convirtió en una trampa mortal. En ese contexto de derrumbe total, los escuadrones de MiG-25 ocupaban una posición peculiar. Saddam Hussein no los había incluido en la orden de evacuación inicial. Los Foxbat eran demasiado valiosos, demasiado rápidos y demasiado especializados como para ser enviados a languidecer en un aeródromo iraní. Pero tampoco podían ser usados de manera convencional. Su diseño como interceptores de alta altitud los hacía inadecuados para el combate a baja cota, donde se desarrollaba la mayor parte de las acciones. Eran aviones extraordinariamente capaces dentro de un escenario muy estrecho, y ese escenario simplemente no existía en esta guerra. El 17 de enero, 2 MiG-25 fueron enviados a interceptar una patrulla de Eagles. Los Foxbats fueron detectados inmediatamente y se encontraron con 10 misiles lanzados en su dirección desde distintos ángulos. Usando lo único que tenían a su favor, su velocidad superior a Mach 2.5, ambos pilotos iraquíes pusieron los motores a máxima potencia y huyeron hacia sus bases. Los misiles estadounidenses no pudieron seguirlos. Fue una victoria táctica vacía. Los MiG-25 habían sobrevivido, pero no habían logrado absolutamente nada. 2 días después, el 19 de enero, otro par de Foxbats se encontró con Eagles en condiciones distintas, a menor altitud y menor distancia. Esta vez no hubo escapatoria posible. Ambos MiG-25 fueron derribados. Las fuerzas aéreas iraquíes habían perdido ya más del 60% de sus Foxbats en apenas 72 horas de conflicto. Lo que quedaba de ese escuadrón, los aviones supervivientes y sus pilotos, iba a ser utilizado en una última operación. Una operación que nadie en el bando iraquí esperaba ganar, pero que tenía que intentarse de todas formas. En el Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas iraquíes, los días previos al 30 de enero fueron de una tensión contenida y metódica. Los oficiales de inteligencia llevaban semanas monitorizando las frecuencias de radio de la coalición y las transmisiones del sistema de alerta temprana aérea AWACS. Los enormes aviones Boeing E-3 que la coalición mantenía permanentemente en el aire para coordinar todas las operaciones aéreas sobre Irak. Interceptar esas comunicaciones no era suficiente para descifrar los planes enemigos en tiempo real, pero sí permitía identificar patrones, rutinas y, sobre todo, vulnerabilidades. La vulnerabilidad que los iraquíes estaban buscando era concreta y muy específica. Las patrullas de F-15 Eagle, que bloqueaban la frontera iraní, operaban en rotaciones estrictas. Cada patrulla tenía un límite de combustible que obligaba a los aviones a abandonar su posición durante aproximadamente 1 hora y media para repostar en los aviones cisterna KC-135 que operaban en retaguardia. Durante ese intervalo, la cobertura sobre la frontera quedaba reducida al mínimo. Si los MiG-25 podían despegar en el momento exacto en que una patrulla abandonaba su posición, tendrían una ventana de tiempo real para atacar a los pocos Eagles que quedaban en el área antes de que llegaran los refuerzos. El 30 de enero, la unidad de inteligencia iraquí interceptó una comunicación de la patrulla estadounidense designada Serex 31. Los pilotos reportaban que se aproximaban al mínimo de combustible requerido para completar el vuelo de regreso al avión cisterna más cercano. El viaje de ida y vuelta al punto de reabastecimiento requería aproximadamente 90 minutos. En ese momento, en toda la zona de la frontera, solo quedaban 2 F-15 Eagle en posición operativa. Uno estaba pilotado por el capitán Thomas Dietz, el otro por el primer teniente Robert Heeman. 2 aviones,
solos, durante 90 minutos. La orden de despegue se transmitió de inmediato a dos bases aéreas distintas. Desde la base aérea de Qadesiyah despegó el capitán Mahmoud Awad a los mandos de su MiG-25. Desde la base aérea de Tamuz despegó el capitán Mohamed Yassi As-Samarai en otro Foxbat. El plan era sencillo en su concepción, pero extremadamente difícil de ejecutar. Los dos Foxbats debían aproximarse a los Eagles desde ángulos distintos de manera simultánea. Si uno de los Eagles intentaba perseguir a uno de los MiG-25, el otro Foxbat quedaría libre para colocarse en posición de ataque por el flanco. Era una maniobra de tijera clásica, adaptada a las capacidades específicas del MiG-25, que sacrificaba la maniobrabilidad a favor de la velocidad y la geometría del ataque. Los primeros minutos tras el despegue transcurrieron en confusión. El control aéreo iraquí dirigió inicialmente a ambos pilotos hacia un contacto que resultó ser un falso positivo, probablemente un eco de radar provocado por interferencias atmosféricas. Awad y As-Samarai consumieron minutos preciosos persiguiendo un objetivo que no existía. Fue el control terrestre quien corrigió el error y los redirigió hacia las posiciones reales de Dietz y Himan. Los 4 aviones convergieron en el mismo punto del cielo sobre el desierto iraquí en cuestión de minutos. Himan fue el primero en reaccionar. En cuanto su radar detectó los 2 contactos entrantes, lanzó 2 misiles AIM-7 Sparrow en dirección a As-Samarai. El primero falló en la fase de guiado. El segundo alcanzó la proximidad del Foxbat, pero no detonó correctamente. As-Samarai, consciente del peligro, ejecutó una serie de maniobras evasivas violentas que lo obligaron a romper su geometría de ataque, pero en el proceso logró mantener el contacto radar con el Eagle de Himan. En una fracción de segundo, As-Samarai consiguió el lock-on necesario y lanzó un misil R-40 contra el F-15. El R-40 era un misil de dimensiones y peso muy superiores a cualquier cosa que los Eagles llevaban consigo. Diseñado para destruir bombarderos estratégicos de gran tamaño, su ojiva era desproporcionadamente potente para un combate entre cazas. El misil no impactó directamente en el fuselaje del Eagle de Himan, pero detonó lo suficientemente cerca como para que la onda expansiva y la metralla alcanzaran el motor izquierdo del avión. El motor quedó dañado de forma severa. Himan perdió empuje en ese lado. Las luces de advertencia llenaron su cabina, y por un momento la situación estuvo al borde de lo irrecuperable. Sin embargo, el F-15 es un avión con una redundancia estructural notable. Himan logró estabilizar el aparato. El Eagle seguía volando, pero estaba herido. Mientras tanto, en el otro extremo del combate, Dietz había intentado en 3 ocasiones consecutivas obtener un lanzamiento válido contra Awad sin éxito. Los sistemas de guiado no lograban mantener el lock-on el tiempo suficiente debido a las maniobras del Foxbat iraquí. Awad aprovechó esa ventana para girar y colocarse en una posición de ataque sobre el Eagle de Dietz. El capitán estadounidense tomó la única decisión racional disponible. Giró hacia el este e intentó desengancharse del combate para ganar distancia y tiempo. Era el momento más peligroso de toda la batalla, y ninguno de los 4 pilotos sabía todavía cómo iba a terminar. En el momento en que Dietz giró hacia el este intentando desengancharse, Awad quedó temporalmente sin objetivo directo. Fue un instante breve, pero Himan lo aprovechó. A pesar del motor izquierdo dañado y con las alarmas activas en su cabina, el teniente estadounidense maniobró su Eagle para colocar a Awad dentro del cono de adquisición de su radar. El lock-on se estableció y Himan lanzó un misil en dirección al Foxbat iraquí. Awad reaccionó de inmediato dispersando cargas de calor y lanzando bengalas para confundir el sistema de guiado del proyectil. El misil perdió el rastro térmico y pasó de largo sin detonar. Lo que ocurrió a continuación definió el resultado táctico de toda la operación. As-Samarai, que había recuperado el control de su avión tras las maniobras evasivas anteriores, lanzó un segundo misil R-40 contra Himan. Esta vez el misil también falló en la fase terminal, posiblemente debido a las contramedidas electrónicas del Eagle o a un problema en el sistema de guiado del propio misil.
El R-40 era un arma formidable en papel, pero había sido diseñada para destruir blancos grandes y lentos que volaban en línea recta a gran altitud. En un combate dinámico a media altura contra un caza con alta capacidad de maniobra, sus limitaciones se hacían evidentes. El misil más poderoso del Foxbat resultó ser considerablemente menos efectivo de lo que sus especificaciones técnicas sugerían. Con el combustible reduciéndose rápidamente y sin haber logrado un derribo confirmado, Ash, Samurai y Awad tomaron la decisión de abandonar el combate. Activaron los postquemadores de sus motores Tumansky R-15 y pusieron rumbo oeste a velocidad máxima en dirección a la base aérea de Tamuz. Era lo único en lo que el MiG-25 era absolutamente imbatible en ese conflicto: huir. A Mach 2.5, ningún Eagle podía seguirlos. En cuestión de minutos, los dos Foxbats desaparecieron de las pantallas de radar de Dietz y He-Man y pusieron rumbo a casa. Lo que los pilotos iraquíes no sabían era que su retirada estaba siendo observada desde lejos. El teniente coronel Randy Begum y el primer teniente Lynn Broom habían estado en ruta hacia el avión cisterna para repostar cuando monitorizaron el desarrollo del combate completo a través de las frecuencias de radio del escuadrón. En el momento en que As-Samurai y Awad pusieron los posquemadores y comenzaron a alejarse, Begum tomó una decisión que más tarde admitiría haber sido impulsada tanto por la determinación como por la rabia. En lugar de continuar hacia el punto de reabastecimiento, viró hacia el oeste y ordenó a Broom seguirlo. Iban a interceptar a los Foxbats antes de que aterrizaran. El problema era la geometría de la persecución. La ruta más directa hacia la base de Tamuz pasaba sobre Bagdad, y Bagdad, en ese momento, era el espacio aéreo más peligroso del mundo. La capital iraquí estaba protegida por una densa red de sistemas antiaéreos que incluía misiles tierra-aire soviéticos SA-2, SA-3 y SA-6, además de miles de cañones antiaéreos de distintos calibres y baterías de misiles Roland, de fabricación francesa. La coalición había estado evitando deliberadamente sobrevolar el centro de Bagdad durante toda la campaña aérea, precisamente por esa razón. Begum lo sabía. Aún así, mantuvo el rumbo. En cuanto los dos Eagles cruzaron el perímetro exterior de las defensas antiaéreas de Bagdad, comenzaron a recibir fuego. Los trazadores de los cañones antiaéreos iluminaban el cielo nocturno y los sistemas de alerta de misiles de los aviones comenzaron a activarse, indicando que múltiples radares de tierra los estaban rastreando. Begum admitió posteriormente que había subestimado la deriva del viento al calcular la trayectoria de aproximación, lo que los había llevado más profundo dentro del perímetro defendido de lo que había planeado. Pero ninguno de los dos pilotos desvió el rumbo. Begum localizó a Awad primero y lanzó un misil. Falló. Lanzó un segundo misil. Awad, que ya había iniciado el procedimiento de aproximación final a la pista de Tamuz, vio el aviso en sus instrumentos y realizó una maniobra evasiva de último segundo. El misil pasó por detrás del Foxbat sin impactar. Awad tocó tierra en la pista de Tamuz segundos después. El Eagle de Begum sobrevoló la base a baja altitud entre el fuego de las defensas perimetrales del aeródromo. Broom, mientras tanto, había adquirido a As-Samurai en radar. El Foxbat iraquí estaba ya en la maniobra de aproximación final, con el tren de aterrizaje desplegado y la velocidad reducida. Broom lanzó un misil AIM-7 cuando As-Samurai estaba a escasos metros de tocar la pista. El proyectil viajó a lo largo de la línea de aproximación del Foxbat durante una fracción de segundo antes de que Broom perdiera el lock-on radar debido a la interferencia que generaba el propio terreno a esa altitud tan baja. El misil impactó contra el suelo a menos de 3 metros del ala izquierda del MiG-25 de As-Samurai, en el momento exacto en que sus ruedas tocaban la pista. La explosión levantó una columna de tierra y escombros a metros del avión. As-Samurai estaba vivo y su Foxbat estaba intacto. Begum y Broom abandonaron el área a máxima velocidad mientras los cañones antiaéreos iraquíes seguían disparando. Ambos regresaron a su base sin daños.
El combate había terminado, pero las preguntas que dejaba abierto apenas comenzaban. En los días posteriores al combate, el Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas iraquíes analizó los datos de radar de la batalla. Los operadores de los sistemas de seguimiento terrestre habían registrado algo que generó un debate inmediato entre los oficiales. En algún punto durante el enfrentamiento, uno de los contactos identificados como Eagle había desaparecido de las pantallas. La señal no se había alejado progresivamente como ocurre cuando un avión abandona el área, sino que había dejado de existir de forma abrupta. Para los analistas iraquíes, esa desaparición tenía una sola interpretación posible: un derribo. El crédito provisional fue asignado al capitán As Sammarai. Sus datos de vuelo mostraban que había logrado el lock-on y había lanzado el R-40 en el momento en que el Eagle de Himan acusaba el impacto en su motor izquierdo. La secuencia temporal encajaba. El alto mando iraquí registró el incidente como una posible victoria aérea y comenzó a investigar si existía evidencia física que pudiera confirmarlo. Esa evidencia apareció pocas semanas después y llegó de la fuente más inesperada posible. Un contrabandista beduino que operaba en las zonas desérticas al oeste de Bagdad contactó con intermediarios vinculados a las fuerzas iraquíes para informar de que había encontrado restos metálicos dispersos en una zona remota del desierto, en las proximidades del área donde los radares iraquíes habían perdido el contacto con el Eagle. Los fragmentos recuperados incluían componentes que los técnicos militares iraquíes identificaron como pertenecientes a un avión de fabricación estadounidense. Sobre la base de ese hallazgo, el alto mando iraquí actualizó su registro oficial y convirtió la posible victoria en un derribo confirmado. Posteriormente, los documentos militares iraquíes fueron aún más lejos, afirmando que no uno, sino 2 F-15 Eagle habían sido derribados durante la Operación Samurra. La versión estadounidense fue radicalmente distinta desde el primer momento. Los registros oficiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no documentan ningún F-15 perdido en combate aéreo el 30 de enero de 1991 en la zona oeste de Bagdad, ni en ningún otro punto del teatro de operaciones iraquí durante toda la guerra. Himan aterrizó su Eagle dañado en su base sin que el avión fuera declarado pérdida total. El motor izquierdo requirió reparaciones, pero el avión volvió a volar. No hay registro de bajas entre la tripulación ni de aviones no contabilizados en esa fecha. Sin embargo, la desaparición del contacto radar sigue sin tener una explicación completamente satisfactoria en los archivos públicos occidentales. Algunos analistas han sugerido que el eco perdido correspondía a un cambio de altitud brusco del Eagle de Himan tras el impacto, que pudo haber generado una pérdida momentánea de la señal radar desde los sistemas de seguimiento terrestres iraquíes. Otros señalan que los radares iraquíes en ese momento operaban en condiciones degradadas debido a los bombardeos de la coalición sobre su infraestructura de control aéreo, lo que hacía que sus lecturas fueran inherentemente poco fiables. La verdad definitiva sobre lo que desapareció de esas pantallas aquella noche nunca ha sido establecida de forma concluyente por ninguna de las dos partes. Lo que sí quedó claro en las semanas siguientes fue el resultado estratégico de la Operación Samurra. Había sido el último acto ofensivo de las fuerzas aéreas iraquíes en toda la guerra. A partir del 1 de febrero, la actividad aérea iraquí cesó por completo. Ningún avión iraquí volvió a despegar con una misión ofensiva durante el resto del conflicto. Los MiG-25 supervivientes, aquellos que habían costado decenas de millones de dólares y habían sido durante años el símbolo del poder aéreo soviético exportado, permanecieron en tierra hasta el final de la guerra, sin haber logrado un solo derribo confirmado contra un avión de la coalición en todo el conflicto. La máquina más rápida del cielo iraquí había sido, en la práctica, completamente inútil como herramienta de guerra en ese contexto. La vida de los 4 pilotos protagonistas del combate tomó rumbos muy distintos después de la guerra. Dietz y Himan acumularon 3 victorias aire-aire cada uno a lo largo del conflicto, convirtiéndose en los pilotos de caza con mayor número de derribos confirmados de toda la Guerra del Golfo.
Bigum y Brum terminaron la guerra sin ningún derribo en su historial, y la persecución sobre Tamuz quedó como el momento más cercano a una victoria que ninguno de los dos alcanzaría jamás en combate real. As-Samarai y Awad sobrevivieron a la guerra y continuaron sirviendo en las fuerzas aéreas iraquíes durante los años siguientes. Los MiG-25 iraquíes que permanecieron operativos tras el conflicto siguieron en servicio activo durante 12 años más, hasta que la invasión estadounidense de 2003 puso fin definitivamente a las fuerzas aéreas de Saddam Hussein. Varios de esos aviones fueron encontrados enterrados bajo la arena del desierto por las tropas estadounidenses durante el avance hacia Bagdad, escondidos en un intento desesperado de preservarlos. Fue una imagen que resumía perfectamente la historia completa del Foxbat iraquí. Aviones extraordinariamente capaces, enterrados en el desierto, que nunca habían logrado cumplir el propósito para el que habían sido adquiridos. La Operación Samurra demostró algo que los manuales militares tardaron años en incorporar de forma explícita: que la superioridad técnica aislada de un sistema de armas no garantiza ningún resultado en combate si no va acompañada de doctrina táctica, infraestructura de apoyo y capacidad de coordinación en tiempo real. El MiG-25 era un avión excepcional en el escenario muy concreto para el que había sido diseñado. Fuera de ese escenario, era una inversión enorme con un retorno casi nulo. El F-15, en cambio, había sido construido con una filosofía diferente, más flexible y más adaptable, y esa diferencia lo definió todo. Si esta historia te ha enganchado tanto como a nosotros, dale a me gusta ahora mismo y deja en los comentarios qué crees tú. ¿Fue derribado el F-15 o no? Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias sobre los aviones y las batallas que cambiaron la historia de la aviación para siempre.